Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con aparato reproductor femenino. Parecido a como vimos con aparato reproductor masculino, pero un poquito más complicadas, aparecemos acá las mujeres, ¿sí? Cuando hablamos de aparato genital femenino. Como generalidades, vamos a poder describir también órganos internos y órganos externos. Aquellos órganos genitales internos, que son los primeros con los que vamos a arrancar esta clase, van a ser los ovarios, que son las gónadas, las trompas uterinas, ¿sí? Llamadas también trompas de falopio, o le pueden decir salpinx, el útero y la vagina. Ya desde acá entonces pueden estar remarcando que la vagina es un órgano femenino interno. ¿Bien? Porque muchas veces en lo que es el imaginario de la gente tienden a ponerlo y se tienden a confundir mucho en decir que es un órgano externo. Sin embargo, los órganos externos están compuestos simplemente por la vulva, con los labios mayores, labios menores, el monte de Venus y los órganos anexos que son algunas glándulas. ¿Bien? Al finalizar todo el power vamos a hablar un poquito también de lo que es la uretra, aunque la uretra no forma parte del aparato genital femenino a nivel de lo que sería aparato reproductor femenino, que es de lo que estamos haciendo foco en esta clase. ¿Sí? Hacia la izquierda tiene una imagen donde podemos ver la mayoría de los órganos internos. No estamos viendo en esa imagen a ninguno de los órganos externos que están nombrados acá en la diapositiva. Vamos con los órganos internos. Comenzamos entonces por los ovarios, ¿sí? Cuando nos referimos a las gónadas del aparato reproductor femenino, estamos hablando siempre de ovarios. Sabemos que tenemos dos, bien, que están en relación con las trompas de falopio, ¿sí? Bien ahí inmediata, se ubican en la pelvis, bien, y van a cambiar en cuanto a lo que va a ser su morfología, dependiendo del estado funcional que ellos tengan y de la edad de la paciente. No es lo mismo estar observando los ovarios de un adolescente que estará observando los ovarios de una geronte, ¿sí? Estamos hablando de una persona de edad mayor, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver un poco más de lo que son las generalidades. Con respecto a los ovarios, tenemos un montón de cosas para decir. Vamos a poder decir cuántos son, dónde se ubican, qué función cumplen, describirlos anatómicamente en su porción externa y en su configuración interna, ¿bien? Y después obviamente ir un poquito más adelantándonos en lo que es la función, que en las funciones donde más vamos a estar ampliando este tema, porque es súper importante dentro de lo que es el ciclo sexual femenino, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan una idea, más allá de lo que diga acá esta diapositiva, que cada una de las cosas que les nombré las vamos a ir viendo en orden, me gustaría hacerles una introducción donde les comento un poquito de cada una de las cosas que vamos a ir a estar hablando, ¿sí? Entonces, empezando por esta diapo que nos dice que los ovarios son dos y dónde los podemos ubicar. Sabemos que son dos, tenemos un ovario derecho y un ovario izquierdo en condiciones fisiológicas normales. Van a estar ubicados en la pelvis, pero no en cualquier parte de la pelvis, sino que van a estar ubicados particularmente donde en la pelvis menor, ¿sí? Esta región que tenemos acá sería la pelvis. Si yo trazo acá una línea, más o menos a esta altura, la estaría separando en pelvis mayor y pelvis menor, y inmediatamente por debajo del estrecho inferior de la pelvis, ¿sí? Es que ahí voy a encontrar a los ovarios, ¿bien? Van a estar ubicados por delante y hacia los costados del recto, ¿bien? Y van a quedar bien por atrás de todo un ligamento que tiene el útero, que me va a estar uniendo al ovario, las trompas, incluso la vagina, que se llama ligamento ancho del útero, ¿bien? En estas imágenes quizás a nosotros nos da la impresión de que los ovarios son órganos bastante grandes, pero se dice que aproximadamente cuando empezamos, ¿sí? con los ovarios tienen una forma de el tamaño de una almendra, ¿sí? Que luego se puede hacer un poquito más grande, pero no mucho más que ese tamaño inicial, ¿sí? Aproximadamente pesarían unos 6 a 7 gramos, así que fíjense que son órganos muy chiquitos, ¿bien? Estos órganos, cuando uno los describe externamente, vamos a poder describir dos caras, una cara lateral, una cara medial, ¿sí? Vamos a poder describir dos bordes, un borde que va a ser, ¿sí? anterior y un borde que va a ser posterior, y dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior, ¿sí? Eso es lo que uno puede nombrar en la parte externa, digamos, del ovario. Y a cuestiones internas vamos a poder describir una corteza y una médula. Una corteza que va a ser periférica y más externa y una médula que va a ser interna.
¿Por qué les digo que es importante en este caso entender la parte de que tengo una corteza y tengo una médula? Porque las funciones que tiene el ovario, que va a ser una función gametogénica, o sea, de generar los ovocitos que van a ser los que participan dentro de lo que sería el sistema reproductivo, ¿bien? Y la función endocrina, que tiene que ver con la secreción de hormonas, ¿bien? Van a estar dándose en diferentes partes del ovario. A nivel de la corteza, yo voy a encontrar un montón de folículos, que son las estructuras, donde dentro de ellos tengo a los ovocitos. Esa es la función, o sea, esa es la parte del ovario que cumple la función gametogénica. Sin embargo, en la médula, donde yo voy a encontrar tejido conectivo laxo, donde voy a encontrar fibras musculares lisas, ¿sí? Esta región cumple una función endocrina. ¿Qué significa que es una función endocrina? Que va a generarme hormonas del tipo esteroides, ¿bien? Que van a regularme el metabolismo, ¿sí? Sobre todo del ciclo sexual femenino y un montón de otras cosas a nivel sistémico. Esas hormonas van a ser la progesterona y el estrógeno, ¿sí? Esas son las más importantes. Después pueden escuchar que también se tratan inhibina y también relaxina, pero estrógeno y progesterona son las dos hormonas que sí o sí tenemos que saber que son de producción de estos gametos que son, ¿sí? Estos gametos que son los ovarios. Bien, y por último, otra cosa que les había comentado que tenemos que saber son los ligamentos, o sea, cómo es que están fijados estos ovarios, ¿sí? Dentro del espacio pélvico. Bien, vamos a ver que están fijados por tres ligamentos, por el ligamento ovárico, ¿sí? Que une directamente al ovario con el útero, ¿sí? En una relación medial. Y después tenemos a dos ligamentos que forman parte del ligamento suspensorio del ancho, el ligamento ancho del útero, ¿sí? Que van a ser el ligamento suspensorio y el mesoovario, ¿sí? Ahora, todo esto entonces es un mini resumen. Vamos ahora sí, parte por parte, viendo un poco más de estas cosas que les estuve nombrando. Esta sería una descripción externa con respecto al ovario, donde decimos que tiene dos caras, dos bordes y dos extremidades. Las extremidades van a ser superior, ¿sí? Acá a este nivel, también le decimos tubárica, ¿sí? Y la inferior va a ser esta que está acá, le decimos uterina. En este dibujo lo pueden ver todavía mucho mejor, fíjense en superior, bien, como está bien en relación acá con la trompa, bien, e inferior, pues también en relación con quién, con el útero. Los bordes van a ser dos, un borde anterior, ¿sí? Que va a ser el mesovárico, ¿bien? Donde está en unión con todo lo que va a ser ese ligamento que está a esta altura, y un borde posterior, ¿sí? Que el borde posterior va a ser completamente libre, ¿sí? En la parte posterior del ovario no tiene ningún medio de unión. Y con las caras tenemos una cara, ¿sí? Que va a ser medial, ¿sí? Que va a estar por esta zona, y una cara que va a ser lateral, que va a estar por esta zona que está acá, ¿sí? Entonces básicamente caras lateral y medial, bordes posterior e anterior, ¿sí? Y extremidades superior e inferior. Cuando hablamos de los bordes, le podemos decir al borde posterior que es un borde libre, al borde anterior que es un borde mesovárico, y cuando hablamos de las extremidades, otra forma de decirlas podemos decirle ¿sí? Polo superior o tubárica, ¿sí? O polo inferior o extremidad uterina, ¿sí? Cualquiera de las formas en que ustedes lo digan va a estar bien. Bien, entonces cada una de las partecitas que estuvimos nombrando recién van a estar unidas, ¿sí? A la cavidad peritoneal mediante a ligamentos. Esos ligamentos van a ser tres. El ligamento ovárico, ¿sí? Este va a estar uniendo al ovario medialmente hacia el útero, ¿sí? Este que está acá sería el ligamento ovárico. Acá no lo llegan a ver en la foto, pero de este punto de acá estaría todo hacia acá abajo el útero, ¿sí? Entonces este sería el ligamento ovárico, ¿sí? Después tenemos el ligamento suspensorio, que es este que está acá, ¿sí? Este ancla al ovario lateralmente hacia la pared pélvica, ¿sí? Entonces para acá va a ir hacia dónde? Hacia la pared pélvica. Y luego tenemos, ¿sí? Al mesovario, o también llamado mesosalpins, que es esto que está acá, ¿sí? Que bien, lo va a estar suspendiendo a nivel medial, ¿sí? O sea, a nivel por el medio en realidad, bien, y tanto el ligamento suspensorio, bien, este que estamos viendo acá, como el mesovario forman parte del ligamento ancho del útero, ¿sí? Que es este pliegue o este repliegue del peritoneo, ¿sí?
que recubre, ¿sí?, al útero y que también está dando soporte a los que son las trompas de falopio, al útero propiamente dicho y a la vagina, ¿sí? Este que es el ligamento ovárico es un ligamento que es individual, es propio del ovario, ¿sí? Y es un cordón que va a ser bastante gruesito, bien redondeado, ¿bien? Y lo está uniendo directamente hacia el ángulo del útero. Ahora, los ligamentos no cumplen únicamente una función de darle sostén o de fijar al ovario dentro de la cavidad pélvica, sino que una de las funciones accesorias que tienen es vehiculizar, o sea, darle paso a las arterias que van a ser las encargadas del aporte sanguíneo del ovario, ¿sí? ¿Cómo le decimos a estas arterias? Bien buchonas, se van a llamar arterias ováricas, ¿bien? Otra cosa que podemos nombrar con respecto a los ovarios, antes de irnos un poquito más hacia lo que es la configuración interna, donde vamos a poder nombrar a la corteza y a la médula, es que si ustedes recuerdan el aparato reproductor masculino, habíamos hablado que cada uno de los testículos tenían una cubierta que era la túnica alobúgena, ¿sí? Acá vamos a ver que los ovarios también tienen una cubierta, también se llama túnica alobúgena, ¿sí?, que va a estar cubierta a su vez por una capa de células cuboidales a las que llamamos epitelio germinal, ¿sí? Entonces, en los ovarios también vamos a encontrar una túnica alobúgena recubierta por epitelio germinal. Bien, acá tenemos a la morfología interna de la que estábamos hablando hace un ratito. Cuando hablamos de morfología interna tenemos que recordar corteza por fuera, médula por dentro. La corteza iba a ser esta parte externa donde tenemos a los gametos en formación. ¿Qué quiere decir? Que en la corteza vamos a encontrar unas estructuras que tienen un parecido similar a como si fueran unas bolsitas, donde en su interior tenemos aquí a los ovocitos o a los ovocitos, ¿sí? Estos ovocitos son células, bien, que son bastante grandes, que tienen un núcleo muy redondito y que van a estar cubiertas de diferentes, ¿sí?, células que les hacen como una capa que las cubren, ¿sí? Si son células que me forman una capa simple, le decimos células foliculares, y si son células que me forman más de una capa, le decimos células granulosas, ¿bien? Estos, ¿sí?, estas estructuras entonces, estas bolsitas donde encontramos a los ovocitos, eran lo que llamábamos folículos ováricos, ¿bien? ¿Dónde encontramos a los folículos ováricos? Bien, en la corteza. En el interior entonces tenemos la médula, ¿sí?, que tiene a la mayoría de los vasos sanguíneos, ¿sí?, tiene a nervios, ¿bien? Y la corteza, ¿no?, la médula, iba a ser la encargada de la función endocrina, ¿sí?, de esta producción y secreción de las hormonas sexuales femeninas, principalmente cuáles no podemos olvidar, estrógeno y progesterona, ¿sí? Ahora, estas son dos formas que las nombramos de esa manera, tienen una diferenciación muy grande a nivel funcional, pero a niveles morfológicos, a no ser que estemos hablando del índice de la histología, donde vamos a ver célula por célula, ¿sí?, la frontera, o sea, el punto de diferencia, donde empieza una y donde termina otra, estas estructuras, va a ser bastante difícil de distinguir, ¿sí? Nosotros ahora lo vamos a ir marcando, ¿sí?, con colores y demás, en los dibujos sobre todo, para que quede bien marcado que hay una corteza y que hay una médula. Tengan en cuenta que en lo que sería la realidad, cuando uno está trabajando con el ovario, ¿sí?, no voy a tener una distinción con respecto al color tan marcada, ¿sí?, como en los dibujos que estamos viendo. Bien, acá lo que tenemos sería un corte coronal del ovario, ¿sí? Está muy bueno para poder ver todos los elementos que tenemos y además cómo es la evolución, ¿sí?, del desarrollo folicular, porque no todo el tiempo tenemos a los folículos de la misma manera, ¿sí? Empezamos teniendo en cuenta algunas estructuras que venimos nombrando. Fíjense, acá tenemos al ligamento ovárico, este que era propio del ovario, ¿sí?, que nos estaba uniendo a donde, a la pared del útero. Luego tenemos, como les había comentado, una túnica, ¿sí?, que es la túnica albúgena, que está rodeada por epitelio germinal, ¿sí? Esta túnica albúgena, ¿sí?, parecida a como teníamos, ¿sí?, a la que nos rodeaba los testículos cuando vimos aparato reproductor masculino. Después, si prestamos atención, la corteza está marcada así en un color un poquito más oscuro y la médula, bien interna, acá le pusieron como bien marcadores a los grandes vasos sanguíneos, ¿sí? Pero, como les había comentado anteriormente, la diferencia, ¿sí?, a simple vista entre médula y corteza es muy difícil de hacer.
Ahora, ¿qué encontramos a nivel de la corteza y que me está marcando este gráfico? A los folículos, ¿sí? Estos folículos que eran las estructuras que en su interior contenían a los ovocitos, ¿sí? Empezábamos por dónde? Por estos que son los folículos primordiales, ¿sí? Estos son los tipos de folículos más pequeños que podíamos tener, donde solamente tenemos a quién, a el ovocito, ¿sí? Rodeado por una sola capa de células foliculares. Cuando el ovario recibe los estímulos hormonales, ¿sí? De las hormonas como son la FSH, la folículo estimulante, ¿sí? Y la LH, que es la luteinizante, ahí empieza entonces todo lo que es la maduración de los folículos y también un proceso que va a la par que se llama ovogénesis, que es el desarrollo de un ovocito, ¿sí? De un ovocito primario a un ovocito secundario, ¿sí? Que es el que después termina siendo expulsado, ¿sí? Del ovario, ¿bien? Y que es el que está buscando en las condiciones biológicas, que es lo que quiere nuestro aparato reproductor, va a estar buscando obviamente ser fecundado y generar un nuevo ser humano. Entonces, esos folículos primordiales son los que tenemos simplemente al ovocito, como les comentaba, rodeado por una sola capa de células, ¿sí? Foliculares. Cuando esto evoluciona, yo lo que voy a tener ahora, ¿sí? Sería este elemento que está acá, ¿sí? Que va a ser, ¿sí? Un ovocito primario, ¿sí? Un folículo primario con un ovocito primario en su interior, ¿sí? Acá lo que se empieza a desarrollar, que empieza a cambiar, es que tengo un desarrollo de esas capas que me rodeaban al ovocito. En vez de tener una sola, empiezo a tener muchas más capas y ahora esas células ya no se llaman células foliculares, sino que les voy a decir células granulosas, ¿bien? Este sigue evolucionando, ¿sí? Y tenemos ahora un folículo secundario. ¿Cuál es el determinante, ¿sí? De tener un folículo secundario? Es que empieza a haber en su interior, ¿sí? Un desarrollo de lo que se llama líquido folicular, que cuando se van uniendo diferentes zonas donde empieza a aparecer este líquido, termina uniéndose en un solo compartimento que se llama antro, como están viendo acá, ¿sí? Tenemos eso, ¿bien? Y van a empezar también en esta altura, ¿sí? A formarse también una región que se llama zona pelúcida, donde tenemos, ¿sí? Una membrana que está formada por glucoproteínas. Esto sigue avanzando y lo que tenemos después es un ovocito, ¿sí? Donde, fíjense, acá tenemos a la zona pelúcida, me lo está marcando, ¿sí? Ahí, lo que les decía, y esto sigue evolucionando hasta formarme lo que sería un ovocito terciario, ¿sí? Un ovocito terciario, un ovocito no, un folículo terciario, ¿sí? O un folículo que es también llamado folículo de Graf. Fíjense en cómo desde acá el folículo empieza a estar, ¿sí? Yéndose un poquito más hacia lo que es la periferia, ¿sí? Y va a empezar, ¿sí? A generarme un abultamiento de la parte más externa del ovario, ¿sí? Esto es porque está listo para que cuando ese folículo terciario, folículo de Graf, ¿sí? Donde yo después voy a poder, ¿sí? Diferenciar otras dos zonas de células más externas que van a formar la teca interna y la teca externa, ¿sí? Todo eso va a generarse, que esto esté muy muy unido acá, hasta que ese folículo se abre y me libera a quién, al ovocito secundario, ¿sí? Ese ovocito secundario junto con la zona pelúcida va a ser liberado, va a ser captado por las trompas uterinas o las trompas de falopio, ¿sí? Y va a llegar hacia donde, a lo que es su recorrido, hacia lo que es el útero. Lo ideal es que en las trompas uterinas tenga el encuentro con el espermatozoide y de esa manera se fecunde este ovocito secundario y ahora sí me forme, ¿sí? Este ámbito para que pueda ser insertado en el endometrio. ¿Qué pasa con todo el resto del folículo que queda dentro del ovario? Eso empieza a degradarse y me va a generar lo que se llama un cuerpo lúteo, ¿sí? El cuerpo amarillo, fíjense en la coloración, ¿sí? Que eso empieza, ¿sí? A, ¿sí? Involucionar. Una vez que tenemos este cuerpo lúteo, ¿sí? Cuando no se produce la fecundación, o sea que yo no tengo el estímulo hormonal para mantener este cuerpo lúteo en desarrollo, ¿sí? Termina involucionando por completo hasta esta estructura que se llama cuerpo blanco o cuerpo albicans, ¿sí? Todo esto que acabamos de ver recién sería el desarrollo folicular, ¿sí? Dentro de lo que sería el ciclo sexual femenino. Cuando uno habla del ciclo sexual femenino, estamos hablando de que es este ciclo que sucede en condiciones normales cada 28
28 días, ¿sí? Y que está dividido en dos partes, del día 0 al día 14 y del día 14 al día 28. Y podemos hacer referencias de qué está sucediendo a nivel ovárico y a nivel uterino, ¿sí? Hay una fase ovárica y una fase uterina que obviamente van a la par, ¿sí? Esto que estuvimos viendo recién es lo que está sucediendo a nivel ovárico. Después, cuando veamos toda la parte de justamente ciclo sexual femenino, vamos a retomar estos conceptos y vamos a agregarle todo el tema de los picos hormonales que necesitamos para que se puedan dar estos desarrollos foliculares y de ovogénesis que estuvimos nombrando en esta diapositiva. Bien, como a mí no me gusta que les quede nada colgado, ¿sí? Todo lo que se estuve comentando en la diapo pasada lo tienen escrito acá, ¿sí? Todo este desarrollo del folículo, ¿sí? De folículo primordial a folículo primario, a secundario, a folículo terciario, también llamado vesicular, grafiano, folículo de Graf, y por último al cuerpo lúteo y el albicans, que acá no nombramos, pero sí sería la última parte, ¿sí? Entonces, fíjense, folículo primordial que habíamos dicho, teníamos solamente una capa de células que me está rodeando el ovocito. O sea, tengo el ovocito y tengo una capa de células, nada más. Eso es un folículo primordial. Cuando hablamos de folículo primario, estas células, ¿sí? Que eran del tipo escamoso anteriormente, o sea, eran planas, ahora empiezan a crecer. Y ahora tengo, ¿sí? Células que van a ser de tipo cuboides, ¿sí? Que empiezo a tener más capas, ¿sí? Y empiezan ahora a llamarse células granulosas, ¿sí? O células de la granulosa, ¿bien? Cuando tengo esta estructura, o sea, tengo al ovocito rodeado por más capas de estas células que tienen esta característica de ser cuboides, ¿sí? O ser de tipo columnar, lo que estoy viendo es un folículo primario con el ovocito primario en su interior, ¿sí? Luego, ¿sí? Cuando empiezan a generarse fluidos, ¿sí? Lo que se llama líquido folicular, voy a estar teniendo un folículo secundario. Este líquido folicular empieza a circular dentro de las células granulosas hasta que logra juntarse, ¿sí? Y me llega a formar una cavidad, ¿sí? A la que voy a llamar antro. Bien, donde yo veo el antro, ahí voy a tener al folículo secundario que tiene en su interior a quien ahora sí al ovocito secundario. Esto sigue evolucionando y terminamos con el folículo terciario vesicular o también llamado grafiano, ¿sí? En este caso vamos a ver que sigue madurando, ¿sí? Acá vamos a poder desarrollar los que van a ser las células de la teca interna y la teca externa, ¿sí? Empieza a estar generándome más todavía un bulto sobre la superficie del ovario, ¿sí? Y una vez al mes, en la mujer adulta, este es el folículo que termina rompiéndose y expulsando al ovocito secundario en lo que sería el proceso de la ovulación. Algo que no les comenté hasta ahora, pero que también es importante, es que recuerden que a nivel del folículo secundario se empieza a formar de cosa también la membrana pelúcida, ¿sí? Esta que estaba formada por glucoproteínas. Ahora sí, volviendo a lo que estábamos, cuando terminamos en el punto número 5 tenemos al cuerpo lúteo, ¿sí? Esto es lo que me queda, ¿sí? Cuando yo ya expulsé al ovocito, ¿sí? Esa estructura que quede y que permanece a nivel del ovario, ¿sí? Empieza a tener características completamente diferentes, por eso la vemos de un color amarillento, ¿sí? Y empieza a degenerar cuando no va a recibir los aportes, ¿sí? Hormonales que serían los indicativos cuando una persona está embarazada. Para que todo esto ustedes se lo lleven en los ojos, primero les quería mostrar este, ¿sí? Que sería un folículo secundario, para que vean, ¿sí? En este que es un dibujo mucho más sencillo, todo esto que estábamos hablando recién, ¿sí? Entonces tenemos, si me voy hacia lo más externo, tenemos a esto que sería la teca externa, ¿sí? Hacia adentro tenemos a la teca interna, ¿sí? Y luego todavía tenemos algunas células, ¿sí? Que forman la granulosa. Acá tendríamos líquidos, tendríamos el antro folicular, ¿sí? Acá tenemos a la zona pelúcida, membrana pelúcida, donde tendríamos a las glucoproteínas, y esto que estamos viendo acá adentro sería el ovocito primario, esta es la célula, y esto sería el núcleo con el nucleolo, ¿sí? Entonces, esta sería toda la estructura para que ustedes puedan ver bien cada una de los elementos que estuvimos nombrando. Ahora en la diapo que siga vamos a poder ver un poquito más en detalle esa diferenciación entre un folículo primordial, un primario, un secundario y un terciario folículo de Graf.
Bien, estos que están viendo acá arriba, ¿sí? Son cortes histológicos, ¿sí? Donde en realidad lo que están viendo es justamente el folículo, ¿sí? De una persona. Bien, entonces acá le ponen folículo primario multilaminar, ¿sí? Acá sería folículo, ¿sí? Primordial, primario, ¿sí? Luego sí el secundario y el terciario, folículo de Graf, como lo venimos diciendo, ¿sí? Entonces fíjense en cómo en el primero tengo, ¿sí? Que es el primario, ¿sí? El primario en este caso, o el que llamamos nosotros primordial, tengo solamente a el ovocito rodeado por, ¿sí? Estas células con una estructura, ¿sí? Escamosa, que van a ser las células, ¿sí? Que me forman las células foliculares. Luego, cuando estoy hablando del folículo primario, ¿sí? Como lo conocíamos, tenemos el ovocito, pero ahora van a estar rodeados de muchas más capas, ¿sí? De estas células granulosas de las que estábamos hablando, ¿sí? Luego, en el folículo secundario, ya se empieza a formar todo lo que es la membrana pelúcida. Tengo también acá al ovocito, o siempre tenemos el líquido, ¿sí? Que me forma el antro. Y tenemos bien acá marcadas las células de la teca interna y la teca externa. En el folículo terciario, folículo de Graf, esto es todavía mucho más, ¿sí? Marcable, ¿sí? Fíjense cómo el antro acaba de ¿sí? Ser todavía mucho más grande, ¿sí? Acá lo que es la zona pelúcida es, ¿sí? Membrana o zona pelúcida es lo mismo, ¿sí? Acá tenemos a la teca interna y la teca externa, ¿sí? Y todavía quedan algunas de esas células de la granulosa. Este es el que contiene al ovocito secundario, y este, que es el folículo de Graf o el folículo terciario, es el que termina, ¿sí? Generándome la ovulación. Este es el que se rompe y a partir de acá se libera el ovocito. Entonces, como órganos internos, ¿sí? Ya hemos visto a los ovarios, tenemos a los que va a ser el comunicante entre el ovario y el útero, que van a ser las trompas de falopio, o también llamadas salpinx, ¿sí? Por lo tanto, constituyen un conducto bilateral, ¿sí? Aproximadamente de 10 a 12 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro. Recuerden que las que sean medidas no es solo lo que nos interesa a nosotros, sino que es más que nada anecdótico para que tengan una idea de cuáles son las dimensiones normales. Y la función principal, entonces, si decimos que es un comunicante, ya hemos visto que los ovarios se encargaban de producir a los ovocitos, ¿sí? En este caso, lo que vamos a ver es que ese ovocito va a ser transportado, ¿sí? A través de las trompas de falopio hacia lo que va a ser el útero, independientemente a que esté o no fecundado. Bien, cuando hablamos de las trompas de falopio, entonces podemos describir 4 porciones. Presten atención que en realidad hay diferentes formas de decirle lo mismo, ¿sí? Pero que no se confundan al momento de desarrollarlo, ¿sí? Entonces tenemos al infundíbulo, o también llamado pabellón, al cuerpo o ampolla, al istmo, o cuando hablamos con nombre propio, istmo de Barco, ¿sí? Y la porción uterina, o también llamada porción intersticial. Lo que les tiene que dar bien en cuenta es que la porción intersticial o uterina es la que está más cercana al útero, mientras que el infundíbulo o pabellón es el que está más cercano hacia donde van a estar los ovarios, ¿sí? Empecemos como están en el PowerPoint, ¿sí? Yendo de la porción uterina hacia lo que va a ser el pabellón o el infundíbulo, ¿sí? Otra forma de decirle es porción interna o intramural, ¿sí? Y en este caso vamos a ver que está alojada en el espesor de la pared del útero, a nivel de lo que va a ser el cuerpo del útero. Después, cuando veamos las partes del mismo, va a ser un poco más claro ubicarnos dónde estamos, ¿sí? Pero por eso, sí, este tema de que esté en el espesor del útero es que les dé estos nombres: intramural, interna, intraparietal, intersticial, ¿sí? Fíjense que son todos los nombres que nos están haciendo cuenta de esta relación íntima que tiene con este siguiente órgano, que va a ser el útero. Bien, en cuanto a la orientación, va a ser oblicua hacia abajo y hacia medial, ¿sí? Atraviesa el miometrio, que es una de las paredes del útero, y se abre en el ángulo superior de la cavidad uterina mediante lo que va a ser el orificio uterino de la trompa. Bien, luego tenemos al istmo, ¿sí? Que esta va a ser una porción comunicante entre la porción uterina y lo que va a ser el cuerpo, o también llamado ampolla.
¿sí? Este se extiende horizontalmente de adentro hacia afuera, desde el ángulo lateral del útero hacia el extremo inferior del ovario, ¿sí? Con una longitud aproximada de 3 a 4 centímetros y un diámetro de 2 a 3 milímetros. De vuelta, chicos, no se enrosquen acá con las medidas, ¿sí? Eso se las comentamos nosotros, pero no es algo que les vayamos a preguntar en ningún momento. Seguimos por el cuerpo o la ampolla, ¿sí? Y finalmente tenemos el pabellón o el infundíbulo, que este tiene forma de embudo, ¿bien? Porque es justamente que tiene que hacer de receptor hacia los ovocitos, ¿sí? La abertura va a ser hacia abajo, ¿sí? Hacia atrás y hacia adentro, y el vértice nos conduce hacia la ampolla, mientras que la base termina en lo que se llaman fimbrias, ¿bien? Que son las encargadas entonces de poder atrapar a esos ovocitos. Para que nos queden bien en claro, esperen que les pongo acá el puntero en pantalla, igualmente lo tienen acá bien marcado, ¿sí? Estas son las fimbrias, por eso decimos que esta sería la base y el vértice estaría acá yendo hacia donde, hacia la ampolla o el cuerpo, ¿sí? Después tenemos el istmo y acá en esta porción tenemos la parte uterina o intersticial. Continuamos entonces con el útero, este que es un órgano muscular hueco tapizado por mucosa, bien, cuya función va a ser, por un lado, albergar al feto, donde va a ser lo que va a ser toda la gestación, o sea, el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? De ese embrión y ese feto y ese bebito, hasta después la expulsión del mismo en lo que va a ser el trabajo del parto. Bien, cuando empezamos a ver las generalidades del útero, lo principal, ¿sí? De lo que nos está hablando el Power es ¿dónde lo ubicamos? Bien, ¿se acuerdan ustedes que en digestivo habíamos hablado de los cuadrantes del abdomen? Bien, y habíamos nombrado en la línea media 3 cuadrantes: el epigastrio, el mesogastrio o región umbilical y el hipogastrio. Justamente en el hipogastrio es entonces en que vamos a encontrar al útero. Y en cuanto a los órganos en los que vamos a tener, a los que vamos a tener en relación, vamos a ver que hacia adelante encontramos a la vejiga, hacia atrás encontramos al recto, hacia arriba vamos a encontrar a la parte sigmoidea de lo que va a ser el colon sigmoideo, ¿sí? Sigmoideo o también llamado hilo pélvico, y a las asas intestinales, mientras que por debajo encontramos a la vagina. Entonces de esa manera tenemos bien ubicado dónde vamos a encontrar al útero, ¿sí? Acá estamos hablando de vuelta de los que van a ser las dimensiones y nos hace una distinción entre las mujeres que son nulíparas y las que son multíparas. ¿Qué significa nulíparas? Que nunca han tenido hijos, mientras que multíparas quiere decir que han tenido varios partos, ¿sí? Han tenido varios hijos, ¿sí? Entonces, más que nada esto para que vean que el haber tenido un trabajo de parto y el haber sufrido, ¿sí? Todos esos cambios que se llevan a cabo mediante la gestación de un bebé, ¿sí? El útero se ve modificado y ya los diámetros son un poquito más grandes que los que veríamos en una persona que nunca tuvo hijos. Eso es lo más interesante de llevarse en cuenta cada las dimensiones, esa diferencia entre mujeres nulíparas, ¿sí? Y multíparas, ¿bien? Y cuando hablamos de la dirección, esto es algo interesante, ¿sí? En la mayoría de las mujeres, en un 70% de las personas que tienen útero, vamos a hablar que la situación normal va a ser en las siglas que dicen ABF. ¿Qué significa AB corta F? Que el útero se encuentra en anteversión y anteflexión, porque lo encontramos, ¿sí? En este sentido, haciéndole como sombra, ¿sí? O techito, para que lo vean de una manera, a lo que va a ser la vejiga, ¿sí? En el 30% de las mujeres restantes, ¿sí? O de las personas con útero restantes, lo que estábamos viendo es que pueden presentar el útero en RBF, ¿sí? Que eso es retroversión, lo que quiere decir que en vez de estar sobre la vejiga, están mirando hacia atrás, ¿sí? Esto es una variante anatómica, ¿sí? No estamos hablando de patología, pero sí es cierto que se han detectado que mucha gente que tienen, ¿sí? El útero en RBF pueden tener algunas dificultades en cuanto a lo que va a ser la concepción, ¿sí? En algunos casos hay algunos trastornos del desarrollo que nos pueden dar otras variaciones en cuanto a la morfología, o sea, la forma que tenga el útero, y podemos encontrar úteros que sean dobles, sean bífidos o sean bicórneos.
Esto de vuelta, chicos, es como un dato de color para que tengan idea de que pueden haber otras variaciones anatómicas que uno encuentre al realizar un estudio de estos pacientes. Bien, acá lo que tenemos entonces son dos cortes sagitales, o sea que lo estamos viendo de costado, más que nada para que entiendan esto que habíamos hablado recién en útero ABF o RDF, ¿sí? Para que tengan una idea también un poco de las relaciones, ¿bien? Esto que está acá es el hueso de adelante de la pelvis, que llamamos pubis, ¿bien? Y esto que también está en un color que nos hace darnos cuenta que es hueso, es el coxis, que es la última parte. El sacro y el coxis son la parte más caudal, o sea, más hacia los pies de la columna vertebral. Bien, después en cuanto a los órganos que nos está marcando acá, tenemos como la A nos marca a la vejiga, B es el propio útero del que veníamos hablando, ¿sí? Acá nos está marcando E, creo que es la vagina, ¿sí? Y finalmente este, que no llego a ver qué letra es, la D me parece, esta es entonces el recto, ¿bien? Entonces, en este caso los números son las letras son exactamente lo mismo, pero fíjense, le está haciendo techito a la vejiga, este es un útero en ABF. Y cuando está mirando hacia atrás, ¿sí? Este es un útero en RBF. Bien, en cuanto a la morfología del útero, vamos a describirlo como si fuera un cono aplanado de adelante hacia atrás, ¿sí? Sería un cono, un triángulo de base superior y vértice inferior, en el cual podemos describir tres partes. Un cuerpo, que va a ser superior, un istmo, que va a ser comunicante, y finalmente el cuello, o también llamado cervix, que es el que me comunica al útero con la vagina, ¿sí? Además, recordemos que este es un órgano muscular hueco, por lo tanto, ese espacio que me queda un hueco en el centro es a lo que llamábamos cavidad uterina. Bien, otra cosa que vamos a poder detectar en lo que va a ser el útero son tres capas, ¿sí? Que de interna hacia externa van a llamarse endometrio, miometrio, ¿sí? Y perimetrio. Bien, que ahora las vamos a ver a continuación. Bien, entonces, recordemos que habíamos hablado que el útero tenía tres capas. De interno hacia externo teníamos endometrio, miometrio y perimetrio, ¿sí? Cuando hablamos de el endometrio, también lo vamos a llamar como mucosa uterina, y lo que es interesante de esta capa es que no tiene el mismo tipo de epitelio en todas partes, sino que se nos separa en dos tipos de capas, ¿sí? O sea, el endometrio se separa en dos capas, una capa funcional y una capa basal. ¿Qué significa que es basal? Que no sufre ningún tipo de cambio, mientras que la funcional, por el contrario, va a ser aquella que va a responder a los cambios hormonales que sufren las mujeres, ¿sí? Durante sus ciclos, ¿bien? Donde se va a engrosar, se va a vascularizar, todas estas cosas que estuvieron viendo con la profe Cami. Recuerden que la función que tiene el útero es de gestionar, ¿sí? Gestar al bebé, no gestionar, gestar al bebé, ¿sí? Entonces lo que están buscando en este caso es dar un punto bullido de anclaje a el ovocito fecundado, ¿sí? Al óvulo fecundado, y nutrirlo, ¿bien? Para que éste pueda dividirse y progresar hacia un embrión viable y hacia un feto y un bebé hacia el final del término, ¿bien? Entonces, ¿cuál va a ser la capa del endometrio entonces que sufre todos esos cambios? La capa funcional, ¿sí? Y es esta misma que en el momento de que no se detecte que haya ninguna implantación de un óvulo fecundado, al cabo de todas las menstruaciones se va a disgregar. ¿Qué significa disgregar? Se va a romper y se va a perder dentro de todo lo que va a ser el flujo menstrual normal, ¿sí? Después tenemos el miometrio, ¿sí? Miometrio va a ser en la capa muscular, ¿sí? En este caso volvemos a tener tres. Es una capa muscular, es músculo liso, ¿sí? Que tiene tres capas, ¿sí? Capa externa, capa media y capa interna, ¿bien? Lo que vamos a ver es que se distribuyen de diferentes maneras las fibras musculares si estamos hablando de la externa, la media o la interna. En la capa externa las fibras van a ser longitudinales, transversales y circulares, mientras que la capa media presenta fibras que van a ser circulares y longitudinales, ¿bien? Y es la que va a tener todos los vasos sanguíneos. Y la capa interna vuelve a ser muy similar a lo que va a ser la capa externa, ¿sí?
Y finalmente tenemos el perimetrio, ¿sí? O lo que va a ser la capa serosa, que esta está formada por lo que va a ser el peritoneo, que es esa membrana serosa que recubría algunos de los órganos del abdomen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante de acá, chicos? Que ustedes recuerden que estamos hablando de interno a externo y lo nombramos como endometrio, miometrio y perimetrio, ¿sí? Cuando hablamos de endometrio, es la mucosa uterina, donde encontramos dos tipos de epitelios diferentes y separados en los que van a ser una capa basal y una capa funcional. Cuando hablamos de miometrio, ¿sí? Estamos hablando de la capa muscular, que es músculo liso, que se separa en tres capas, externa, media y externa, ¿sí? Externa, media e interna, ¿sí? Y finalmente hablamos del perimetrio, ¿sí? Que es lo mismo que decir, estamos hablando de esta cubierta del peritoneo. Bien, eso que les acabo de decir recién es lo más importante y lo que tienen que tener en cuenta cuando estamos hablando, ¿sí? De esta morfología interna, podríamos decir, de composición del útero. Bien, y acá en este dibujo fíjense que podemos ver entonces todo lo que estuvimos nombrando recién en cuanto a la morfología del útero. Hablamos de endometrio, miometrio, perimetrio. Recuerden, endometrio, mucosa uterina, tenía dos capas, una que era funcional, una que era basal. Hablamos de miometrio, estamos hablando de músculo liso, ¿sí? Que tenía, ¿sí? Tres capas, una interna, una media y una externa. Y hablamos de perimetrio y estamos hablando de esta cubierta serosa que es el peritoneo. ¿Bien? Y acá tenemos lo mismo, los podemos ver también marcados y recordamos las partes que teníamos del útero. Hablábamos de un cuerpo, que es la parte, ¿sí? Más superior. Hablábamos del istmo, que es la parte comunicante. Y hablábamos del cervix o el cuello uterino. Y por último, hablábamos del espacio, que es un órgano hueco. Y hablábamos entonces de cavidad uterina. Bien, y como último de los que van a ser los órganos internos, tenemos a la vagina, que este es un músculo membranoso impar, ¿sí? Que se sitúa en la línea media. Estamos hablando de que pertenece a la cavidad pelviana y que está cerrado por abajo en lo que va a ser el periné, ¿bien? Y va a extenderse desde el útero hasta la vulva, constituyendo el órgano femenino de la cúpula. Cuando hablamos de cúpula estamos hablando de coito, el acto sexual, ¿sí? Aquel que biológicamente daría como resultado, ¿sí? Una nueva vida. Bien, la dirección va a ser oblicua, hacia abajo y hacia adelante, ¿sí? Y hay una diferencia, ¿sí? Ya hablando de que es el órgano de la cúpula, entre que se encuentre vacía o no. Cuando está vacía vamos a ver que tiene forma de cilindro aplanado, ¿sí? Donde sus paredes están en contacto, salvo en la porción superior donde el mismo cuello del útero está haciendo, ¿sí? La separación dentro de las mismas, ¿sí? Vamos a ver que justamente en la porción superior, alrededor del cuello uterino, se forma entonces un canal circular al que llamamos fondo de saco vaginal, que tiene tres porciones, una porción anterior, una porción posterior y una porción lateral. ¿Bien? La longitud promedio de la vagina es de 7 a 8 centímetros. ¿Bien? Y las funciones ya algo habíamos hablado, pero van a ser la copulación y por otro lado darle salida al exterior al feto. Bien, entonces esto que estamos viendo acá, ¿sí? Este canal músculo membranoso, bien, de forma cilíndrica, aplanada, acuérdense cuando se encuentra vacía, esta va a ser la vagina, ¿sí? Esto que estamos viendo acá es el fondo de saco de la vagina, que está en contacto con el cuello uterino, y acá estaría en contacto con quién, con la vulva, que vemos bien ahí en el dibujo, ¿sí? Por arriba estamos en la cavidad pélvica y por debajo tapizan todos los que son los músculos que forman el perineo. Bien, y con esto ya estamos terminando, entonces vamos a hablar de los que son los órganos externos y damos por finalizado todo este PowerPoint de aparato reproductor femenino. Bien, cuando estamos hablando de la vulva, vamos a hablar de una depresión que está limitada hacia ambos lados por repliegues cutáneos a los que vamos a llamar labios menores y labios mayores, ¿sí? Estos son los labios mayores, ¿bien? Y estos son los labios menores, ¿bien? Vamos a encontrar también que en la vulva se está abriendo, ¿sí? La apertura para la vagina y para lo que va a ser la uretra, ¿sí? El orificio uretral, ¿bien? Y vamos a encontrar, ¿sí?
todo lo que es el aparato eréctil que está formado por el clítoris, ¿sí? Y los bulbos de la vagina que se encuentran rodeando la apertura vaginal. Cuando hablamos del clítoris, este que está acá, lo vamos a encontrar ¿sí? En el punto de unión de los labios menores. Acuérdense, estos son los labios menores, entonces ahí encontramos al clítoris. Bien, va a estar formado por los que son los cuerpos cavernosos, que están insertados por dentro, ¿sí? O sea, están insertados en las ramas isquiopubianas y se dirigen hacia la sínfisis del pubis, ¿sí? Donde se juntan, ¿sí? En la línea media y forman realmente lo que va a ser el cuerpo del clítoris. Quédense tranquilos que ahora en la diapo que viene vamos a ver una representación interna de lo que va a ser la vulva, ¿sí? Y ahí va a quedar mucho más en claro de esto que estábamos hablando del clítoris, ¿bien? Y cuando hablamos de los bulbos de la vagina, ¿sí? Estos serían los cuerpos esponjosos de la uretra del hombre y son dos órganos eréctiles que se ubican a ambos lados del orificio de la vagina en la base de los que van a ser los labios menores. Bien, entonces, como les contaba en la diapo pasada, ¿sí? Acá tenemos una visión externa y una visión interna de lo que va a ser la vulva. Y justamente fíjense, acá tenemos los cuerpos cavernosos que en la línea media me forman el clítoris. Bien, estos son los bulbos de la vagina, ¿sí? Esto que tenemos acá es la apertura o el orificio para la uretra. Este es el orificio o la apertura para la vagina, ¿sí? Y fíjense en que acá me está marcando, ¿sí? Como si fuera una transparencia, para que tengan idea que esto lo estoy viendo en la parte interna, los labios menores, ¿sí? Acá tenemos bien cuerpo cavernoso como les había mostrado, ¿sí? El bulbo acá en el vestíbulo, ¿sí? Acá tenemos a los labios mayores, ¿sí? Por fuera de todo esto, ¿sí? Piensen labios menores, labios mayores por fuera. Y acá estamos viendo, ¿sí? La apertura también para una de las glándulas anexas que va a ser la glándula de Bartolino. Otra de las glándulas anexas que vamos a ver a continuación van a ser las glándulas de Skene. Entonces, ahora sí, siendo lo último que vamos a ver, las glándulas anexas, vamos a ver que están ubicadas en la región de la vulva, ¿sí? Y son glándulas de secreción. Tenemos a las glándulas de Bartolino y a las glándulas de Skene, ¿sí? Las glándulas de Bartolino también les podemos llamar glándulas vestibulares mayores, se están ubicando a ambos lados de la vulva y su función va a ser la de secretar moco, ¿sí? Con función lubricante. Bien, la glándula de Skene estas se van a ubicar cercanas a la uretra, ¿sí? También reciben entonces el nombre de glándulas uretrales o parauretrales por esta cercanía a este orificio. Estas son las encargadas de expulsar el fluido que se acumula en el espacio, ¿sí? Lo que sería el punto G. ¿Sí? Entonces, glándulas de Bartolino cerca de lo que van a ser, ¿sí? A ambos lados de la vulva, ¿sí? Bien inferior a la apertura de la vagina, tiene una función de lubricación y las glándulas de Skene, sin embargo, están cercanas a lo que va a ser el orificio uretral y la función va a ser la de expulsar el fluido que se esté acumulando en el punto G. Bien, acá tenemos unos gráficos que nos quedan bien para poder observar todo lo que veníamos hablando recién, ¿sí? En lo que sería la piel, este de acá es el monte de Venus, está por arriba de todo lo que va a ser la vulva, ¿sí? Acá estamos encontrando, esto sería un hueso, es el hueso pubis, ¿sí? Tenemos el clítoris, hablamos de la uretra y hablamos de, ¿sí? La apertura de la vagina, ¿sí? Esto estaría en lo que sería la vulva. Fíjense en que uretra, seguimos acá, ¿sí? Y ahí tenemos la vejiga. Y si uno encuentra, ¿sí? Sobre el piso de lo que sería la uretra, ¿bien? Ahí encontramos el famoso punto G y ahí tenemos también a las glándulas de Skene, ¿sí? Estas que habíamos nombrado recién. Acá tenemos al útero, que lo tenemos en la posición ABF, que era la que tenía el 70% de las mujeres. Este sería el recto, ¿sí? Con el ano, ¿bien? Y acuérdense que estas eran las relaciones que ya las habíamos visto. Para que quede bien en claro, ¿sí? Acá tenemos bien, todo esto acá sería la vagina, ¿sí? La glándula de Skene, estaría la vejiga por arriba, esta sería todo el aparato glandular y vemos cómo están ahí en relación, en realidad, a lo que sería, ¿sí? Cerca de la uretra, ¿sí? De vuelta, monte de Venus, acá estamos hablando del clítoris, esta es la uretra, ¿sí? Cerca de la uretra vamos a tener el orificio de la glándula de Skene, ¿sí? La apertura de la vagina y tenemos el orificio de la apertura de ambas glándulas de Bartolino, ¿sí? Entonces, clítoris
Uretra, ¿sí? Glándulas de Skene, el orificio, apertura de la vagina, ¿sí? Orificio de las glándulas de Bartolino. ¿Sí? Otra cosa para que nos quede bien en claro, de vuelta, montes de Venus, acá estamos hablando de los labios mayores, y estos que están acá son los labios menores, ¿bien? La uretra femenina, en relación a lo que va a ser la uretra del hombre, es mucho más cortita y eso nos lleva a que haya una mayor predisposición en las mujeres a infecciones urinarias. Vamos a ver que se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la vulva, siguiendo una dirección que va a ser oblicua hacia abajo y hacia adelante y sigue una trayectoria casi paralela a lo que va a ser la vagina, ¿sí? Y se pueden ver dos porciones, una porción a la que llamamos uretra pélvica y la segunda porción que va a llamarse uretra perianal. La uretra pélvica está rodeada por el esfínter estriado de la uretra, mientras que la uretra perianal atraviesa el periné y termina en el meato urinario, ¿sí? Y es esta en la que se encontraba rodeada por el orificio de las glándulas de Skene. ¿Sí? Y acá este dibujo más que nada, chicos, para que vean realmente esta que está acá es la vejiga, ¿sí? Y esta de acá es la uretra. Fíjense en qué chiquitita que es, qué cortita que es, ¿sí? La uretra que está desembocando, ¿dónde? ¿Sí? En la vulva, ¿sí? Acá estamos viendo de vuelta vejiga urinaria, esto que está acá es la uretra, ¿sí? Me está marcando acá el esfínter externo de la uretra, ¿sí? Tenemos acá la membrana perianal que está atravesando, acuérdense las dos porciones que estábamos hablando, ¿sí? El orificio externo de la uretra, en relación a quien el clítoris está por arriba, ¿sí? La vagina, la apertura de la vagina está por debajo de esto. Y acá tenemos, ¿sí? Como glándula parauretral, acá la glándula de Skene, que te habíamos hablado recién hace un ratito, ¿sí? Y fíjense, esta que me marca en verde, ¿sí? En relación a la parte inferior, ¿sí? Y cerca de la apertura de la vagina, que me marca como glándula vestibular mayor, esas son las glándulas de Bartolino de las que veníamos hablando recién. Esto para que se den cuenta que, si bien son diferentes gráficos, la información sigue siendo la misma que estuvimos hablando nosotros. Bien, chicos, esto va a ser un breve anexo, ¿sí? Que lo hemos agregado a las diapositivas que ustedes tienen en el campus, ¿bien? Muy chiquitito y solamente para hablar un poco en generalidades de lo que son las glándulas mamarias, ¿bien? Bien, cuando hablamos de mamas, estamos hablando de estas estructuras superficiales que están protuyendo en la cara anterior de la pared torácica. Bien, hay algo que les tiene que quedar bien en claro. Tanto el hombre como la mujer tienen mamas y tienen glándulas mamarias, ¿sí? Los hombres también tienen glándulas mamarias y ahora vamos a ver qué puede pasar con eso y que incluso los hombres pueden tener cáncer de mama, ¿sí? Así que ojo con eso, que mucha gente por ahí yo se los comento y me miran como diciendo... No, profe, pero yo no tengo mamas. Sí, tenés mamas y tenés glándulas mamarias si sos hombre y me estás escuchando, ¿sí? Y esto lo estoy hablando de la concepción del binomio biológico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las mamas, ¿sí? Lo que va a hacer diferencia entre un género y el otro va a ser el grado de funcionalidad y el grado de evolución, de presentación que tengan esas mamas y esas glándulas mamarias, ¿sí? En las mujeres, ¿sí? Generalmente es donde van a estar bien desarrolladas porque en las mujeres van a cumplir una función accesoria a la reproducción. Esa función va a ser mantener vivo, ¿sí? Al producto de esa reproducción que van a ser los bebés, ¿sí? Las glándulas mamarias sirven para producir leche, leche que toma el bebé, ¿bien? En cambio en los hombres, ¿sí? Las glándulas mamarias son rudimentarias, o sea, tengo el principio, el esbozo de la glándula mamaria, pero son afuncionales, ¿sí? El hombre no puede producir leche como pueden producir las mujeres. Bien, voy a sacar mi puntero láser otra vez, creo que lo voy a dejar en pantalla por lo que es el resto de esta diapo, ¿sí? Las que vienen. Lo que estamos viendo acá, ¿sí? Es la anatomía mamaria masculina, ¿sí? Estamos viendo que estamos en la región anterior de la pared torácica, ¿sí? Fíjense que acá tenemos a los músculos, ¿sí? Este es el pectoral mayor y este es el pectoral menor, ¿bien? Y acá lo que tenemos es tejido graso. En este tejido graso está la glándula mamaria. La glándula mamaria involuciona hacia el tejido graso, ¿sí? Y aunque no esté acá en el dibujo especificada, acá estaría la glándula mamaria masculina, ¿sí? También tienen areolas, que es esa zona pigmentada, ¿sí? En el centro, y el pezón, ¿sí?
Y fíjense que acá nos marcan conductos. Esos conductos que son las fenestraciones que tiene el pezón, ¿sí? Si uno se aprieta el pezón, van a ver que tiene como un montón de, ¿sí? Para decirlo a lo bruto, cortajeaditas, ¿sí? Esas son las fenestraciones de los conductos, ¿sí? Galactóforos, que son los que van a transportar la leche desde la producción mamaria en los acinos hacia la salida en el pezón. Los hombres también tienen eso, ¿bien? Entonces, esto es lo que estamos viendo con respecto a la anatomía mamaria masculina. Bien, lo que tenemos acá en pantalla es la estructura de la glándula mamaria femenina. Quédense tranquilos que esto lo vamos a ir desglosando más a profundidad porque justamente vamos a poner el enfoque en esta glándula femenina, ¿sí? Fíjense que la relación en la parte anterior de la pared torácica es la misma que tenemos con los hombres, ¿sí? Están apoyadas sobre el músculo pectoral mayor. Tenemos también grasa retromamaria y premamaria, tenemos a la glándula, ¿sí? Tenemos al pezón, a la areola, a las fenestraciones, estos conductos galactófaros, a la piel que la recubre, ¿bien? Todas cosas que ahora vamos a ver más adelante en el trayecto de esta clase. Bien, acá estamos viendo un gráfico de la estructura glandular de la mama. Bien, empecemos por lo más chiquito y después vamos a ir avanzando. Acá lo que está marcando, ¿sí? Que me está haciendo acá un enfoque mucho más grande, son los alveolos, ¿sí? En los alveolos, ¿sí? También llamados acinos, lo que tenemos son estas células secretoras, que son las células productoras de leche, ¿bien? Vamos a ver que están conformados por un binomio, tenemos los alveolos y tenemos una célula mioepitelial, ¿sí? Esto me forma una unidad contráctil, ¿sí? Esto es lo que va a hacer, me aprieta esas células para que también me ayuden a desembocar la leche en el dúctulo, ¿sí? Que el dúctulo va a ser el orificio que después se continúa como estos, ¿sí? Conductos galactóforos, ¿bien? Entonces vamos a ver que las células secretoras se van a disponer en unidades que se llaman alveolos o acinos, ¿bien? Y en su interior vuelcan su contenido a los dúctulos que se continúan como los conductos galactóforos, ¿sí? Los conductos galactóforos van a desembocar en una estructura que me está recibiendo, ¿sí? El producto de todos estos, al que se va a llamar seno galactóforo, que tiene su lugar inmediatamente por detrás del pezón y la abertura del pezón, ¿bien? Estos alveolos, ¿sí? Se agrupan de tal manera que me forman lobulillos, ¿sí? Los lobulillos se agrupan, ¿sí? Y una serie de lobulillos me forma un lóbulo, ¿bien? Tenemos alrededor de la mama entre 15 a 20 lóbulos que me forman toda la estructura de la glándula, ¿bien? Entonces tenemos los alveolos, ¿sí? Que es la agrupación de las células secretoras, ¿sí? Los alveolos se agrupan en lobulillos, los lobulillos se agrupan en lóbulos, ¿bien? Y el producto de los alveolos, de estas células secretoras, se vuelca en los ductos, ¿sí? O dúctulos, que se continúan con los conductos galactóforos. Muchos conductos galactóforos drenan en un seno galactóforo que se ubica inmediatamente por detrás de la abertura del pezón, ¿bien? Igualmente, chicos, tómenlo como de referencia para identificar cuáles son todas las partes. Igual el texto, como yo se los dije recién, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, para que no haya ninguna duda de cómo está organizado esta estructura. Bien, cuando yo se los expliqué recién, fui de lo más chiquito a lo más grande. Empezábamos en el alveolo y terminábamos en el lóbulo. Ahora acá hagamos el proceso inverso. Empecemos desde lo más grande y vayamos hacia lo más chiquito, ¿sí? Entonces vamos a decir que cada mama, ¿sí? Está formada de 15 a 20 lóbulos, ¿sí? Que me están constituyendo obviamente el parénquima de la glándula mamaria. Cada lóbulo está formado por varios lobulillos. Cada lobulillo está formado por células glandulares secretoras de leche que se disponen en esta estructura a la que llamamos alveolo o acino. Cada alveolo drena, ¿sí? Por ese ducto o dúctulo en un conducto galactóforo individual. Estos conductos galactóforos de cada uno de estos alveolos van a converger en forma radial hacia el pezón y van a presentar en su terminal, por debajo de la areola, ¿sí? Inmediatamente por detrás de la abertura del pezón,
una dilatación que se llama seno galactóforo. El seno galactóforo va a ser el lugar donde se acumulan y permanecen las pequeñas gotas de leche en la mujer lactante, ¿sí? Que cuando el bebé succiona y comprime la aureola, ¿sí? Va a lograr que salga la salida de la leche materna. ¿Bien? Entonces, los lóbulos están formados por lobulillos, los lobulillos están formados por las células glandulares que están dispuestas en alveolos. Los alveolos drenan su contenido en los conductos galactóforos, ¿sí? Todos los conductos galactóforos van a tener terminando una dilatación que se llama seno galactóforo. Ese seno galactóforo está inmediatamente por detrás de la aureola, a la altura de la abertura del pezón, y está esperando a que el bebé ejerza el estímulo de la succión para poder liberar y eyectar la leche. Bueno chicos, hasta acá dejamos esta primera parte de femenino, ¿sí? Así, la segunda parte nos ocupamos simplemente de ver todo lo que es el ciclo sexual femenino, el tema de las hormonas, ¿bien? Como es un poco también el tema de relacionar la ovogénesis con el desarrollo folicular, que algo estuvimos chusmeando en este Power, ¿sí? Así que una vez que tengamos todo esto bien cocinado, ya en la clase que viene vemos la parte de ciclo sexual femenino y con eso terminamos por completo aparato reproductor femenino. Como siempre, no se queden con dudas, cualquier cosa que necesiten, ¿sí? Me lo hacen saber, ¿sí? Lo vamos a ir despejando. Bien, nos vemos la clase que viene.